Para algunos fue una tragedia, para otros fue un milagro, para todos una hazaña humana increíble. Y fíjense ustedes cómo se ha ido resignificando esta historia. Lo primero fue el libro Viven, recuerdan, ¿no? Después interviene Hollywood a los 20 años, lleva con ese título la historia a la pantalla. Pasa el tiempo, con el tiempo obviamente van madurando en el alma de los protagonistas los recuerdos, las emociones, agregándole ese plus que da la perspectiva del tiempo. Aparece un nuevo libro a partir del trabajo del periodista y escritor uruguayo Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve. Y ahora todos lo que sabemos, ¿no? Que el director español Bayona la vuelve a llevar al cine. Constantemente nos apropiamos de esta historia, le buscamos distintos ángulos, entendemos y afinamos nuestra sensibilidad, o al menos lo intentamos, para hacer cada vez más nuestra la historia de este avión que cayó en la cordillera hace ya medio siglo. En el medio, año 2012, en esa evolución, ¿no?, de perspectivas y emociones y análisis, este canal Tele12 emite un especial, logra reunir a los sobrevivientes, algo que fue un hito bastante significativo. En aquel entonces el conductor fue Facundo Ponce de León, filósofo, periodista, actualmente además presidente del Consejo Directivo de ACAU, que es la nueva agencia del cine y el audiovisual. Y logra generar una sensibilidad bastante nueva, una nueva mirada de comprensión más cabal de lo que pasó en esa montaña. Y a la luz de todo el movimiento que generó la película de Bayona, obviamente uno dice, bueno, están pasando muchas cosas, estamos en boga, sí, es verdad, estamos esperando a ver si va a haber un Oscar o no, qué tanto le cambia eso a la historia, lo podremos analizar en otro momento. Lo que nos parece sí sumamente interesante es poder revivir aquella instancia en la que los sobrevivientes se sientan juntos y se atreven a ir un poquito más en expresar lo que esa perspectiva del tiempo generó en sus propias reflexiones. Y me está acompañando hoy, que no, justamente por el rol que ocupa no puede ser el conductor, el propio Facundo Ponce de León. Un placer que nos acompañes hoy, ¿eh? Un placer. Felicitaciones por esa introducción, muy linda. Y el filósofo, y el periodista y escritor Pablo Bierzi. Un gusto, Victoria. Y me encanta la idea porque el programa, que lo vi con emoción, el programa de Facundo del 2012, a los 40 años, me parece realmente un tremendo hito. Esto es una carrera de postas donde cada posta no anula ni reemplaza la anterior, sino que va sumando. Ahí está. Y eso fue el programa aquel fue un hito en esta carrera de postas que continúa y no tiene un final concluyente. No, pero por el momento lo que plantean es que es la historia última, ¿no? Como que la oficial, lo último es La Sociedad de la Nieve. Lo último, sí, pero ¿cómo vas a decir? Te puedo hablar de la post-película, lo que pasó después de la película. Después de la película, con Bayona hicimos 16 entrevistas a sobrevivientes y a familiares de los que no volvieron. Entonces te podría hablar de eso. Va a seguir. Porque te hago esta Victoria de Facundo, estamos hablando de la vida y de la muerte, del sentido de la vida, de la generosidad o del individualismo. ¿Cuál es el final? Vos sos filósofo. ¿Cuál es el final de eso? Estamos haciendo las preguntas que no tienen respuesta, pero que sí vale seguirlas haciendo. Si avanzamos y nos superamos. Ese es el objetivo de la película. Y a vos, claro, esto para vos fue este documental que más que documental, esta entrevista o este programa especial que vamos a invitar a todos a volver a compartir juntos. Me imagino a vos, no solo como periodista, pero sobre todo como filósofo, estudiante o en aquel momento, la responsabilidad, me imagino, Facundo, de tenerlos a todos sentados allí y tener que animarte a abordar una experiencia vital que ni aunque hagamos el ejercicio lo podemos imaginar, que requería de una sensibilidad extrema, ¿no? Porque estamos hablando de recuerdos que nos son ajenos, que tienen mucho de esperanza y mucho de dolor. Entonces, cuando te dijeron hay que hacer este especial, ¿qué pensaste? Bueno, llamé a Pablo cuando me dijeron. ¿En serio? Porque había leído La Sociedad de la Nieve y era de alguna manera en estos eslabones que contaba, era como este hito asociado al hito de contarlo no desde las individualidades,
de los que volvieron, sino desde la sociedad que se generó entre los que volvieron y los que no volvieron. Lo preparamos acá en estos corredores y había una cierta tensión, la van a ver ahora en un rato, pero también un cierto respeto. Fue una grabación casi de 3 horas y lo ato con lo que venían charlando. O sea, para mí lo que trae esta película es que las historias no terminan. Parece que terminan y nunca terminan. Y ahora decimos, bueno, ahora sí, la película que... No, porque son los efectos de la película, porque son lo que le pasa a él, lo que le pasa a los sobrevivientes, lo que le pasa a los familiares, lo que me pasa ahora desde el cargo de la agencia del cine, que tengo la suerte de verlo del otro lado, de todos los efectos que está generando en el Uruguay a nivel institucional y cultural esta película. Entonces, no termina la historia. Y pasó medio siglo, como decías vos, y decís, bueno, ahora sí. Y algunos de los que estaban en ese programa ya no están, pienso Sí, Metol, exacto. Cochinciarte, y sin embargo sigue habiendo pliegues de la historia, Pero porque están los recuerdos. Pero déjame traerte al 2012, ¿no? A ese momento. Más allá de después, alguna otra pregunta te pueda hacer como en tu cargo ahora de director del Consejo, presidente del Consejo Directivo de ACAU. ¿Qué fue lo que más te preocupó? Cuando te dijeron, tenés que hacer esto. Lo que más me preocupó fue lo que pasó, y es que en un momento se podría perder el control de la situación. O sea, cuando tú tenés 14 personas enfrente, Sí. 14 adultos, tú lo sabes muy bien, ahí hay un control, no sé, intangible de ir conduciendo la entrevista. Y eso en cualquier escenario se puede perder, y en el escenario de los 14 sobrevivientes todavía más, porque nunca había pasado que estuvieran juntos en el mismo Sí. lugar. Y hay un momento ahí al principio que algunos plantean, bueno, yo por acá no quiero ir en la entrevista. Pero entonces ahí no era como no encauzar. termina formando parte de la riqueza, de la espontaneidad y desde la perspectiva humana Es y que es filosófica. ¿Era eso lo que había que ver o no? Bueno, sobre todo habría que ver que eso se pudo encauzar y que hubo un momento como de cierta conexión en el propio estudio, que creo que también trasciende la pantalla, que cuando pasa uno lo nota y es lindo. Ese momento en realidad fue un momento tenso que podría haber hecho que la entrevista no siguiera y por suerte Sí. se reencauzó. Pero Lo a que mí me habla tiene- de los matices a los que llega ese programa especial, con tu trabajo, por supuesto, tan meritorio, con la honestidad y franqueza con la que respondían los sobrevivientes. Porque no es creíble que no hubiera mezquindad humana en situaciones tan límites. No es creíble que no pudiera aflorar, así como lo hizo lo mejor del ser humano, también en lo peor. Son situaciones límites, ¿no? Sí. La antropofagia, pensás, y esto como filósofo, que puede haber opacado otras dimensiones de la historia. Probablemente, pero igual yo creo que, ahora Pablo querías decir algo, pero creo que lo que más opaca es tan contundente lo que pasó, que hay una dimensión también de los egos de cada cual que después tiene que estar todo el tiempo navegando con eso que pasó y con los recuerdos de lo que pasó y con una tensión que está siempre ahí, que creo que en este escenario la antropofagia pasa a un segundo plano. Es más, cómo pararse frente a eso, porque uno lo cuenta, lo vuelve a ver, quizás en el cine se incomoda un poco, en el libro se emociona, pero bueno, haber estado ahí genera como consecuencias en la manera de encarar la vida que pueden Por tener supuesto. complicaciones. Yo te agregaría ahí, Victoria, que hablaste de la mezquindad que es parte del ser humano. Del ser humano, por supuesto. Pero yo en este episodio, esta tragedia de los Andes, este accidente, esos 72 días, yo creo que lo que destaca por encima de todo es la bondad. O sea, Sí, lo absolutamente. que hubo es un pacto de bondad. Hablaban de la necrofagia. Tú puedes mirarlo de dos maneras. Yo me alimento del cuerpo del chico que murió, o lo contrario, que fue lo que ocurrió, está documentado en una carta. Yo le ofrezco a Facundo, si yo muero, tú puedes utilizar esa cadena virtuosa para continuar a atravesar la cordillera e ir a mi casa y contar lo que ocurrió. Bueno, ahí Yo está la les- narrativa justamente desde Numa Turcati poniendo eso en evidencia, ¿no? Entonces yo creo que la mezquindad en esa sociedad es tan, en los pliegues que hablaba Facundo, es tan lateral, porque lo que sobresale es esa construcción, una sociedad pautada por la misericordia, por la compasión y por la bondad, pautada por la entrega.
O sea, si yo, imagínate que estamos en el límite mismo de la vida y la muerte. Sí. Si yo estoy en un plano de conciencia tal que yo te puedo decir a ti, lo escribo en una cartita, que tú puedes utilizar mi cuerpo en caso de que yo muera, ya estamos en otro mundo, estamos en otro plano, no estamos en este living acá en Canal 12, estamos desde otro lugar. Y desde ese lugar, yo me pregunto, ¿dónde está la mezquindad? Es verdad, no quiero romantizar, ni fue durísimo, yo no he visto en la peripecia humana una sucesión de penurias tales. Eso además lo volvimos a vivir de vuelta en el rodaje, con todos los sobrevivientes y los familiares que nos apoyaban, a quienes consultábamos todos los días. Entonces, no es que nosotros no nos detenemos en la maldad, es que la veo, está tan oculta. Esa frase que dice Adolfo Strauch, cuando al ser humano se le quita todo, al ego como filósofo, se le va despojando los disfraces que en el teatro de la vida requerimos, lo que surge es un ser bondadoso, un ser que se entrega. Entonces, yo ni siquiera aplico el término, te entiendo claramente porque somos humanos y es parte de la ambivalencia, la ambigüedad, la maldad, la bondad, la mezquindad, el altruismo. Pero creo que acá el foco y lo que el mundo está agradeciendo o que necesitaba, porque si no, ¿por qué los chiquilines de 20 años están prendidos en esta historia? Porque han descubierto eso. En un mundo donde aparentemente los villanos son los héroes, la gente se pone camisetas con Pablo Escobar, o sea, en ese mundo, o de superhéroes que son héroes que no están a mi altura, a mi alcance. Pero si yo soy generoso, eso es una forma de heroísmo, es una forma de trascender. Es el mejor espejo que le puede dar a la humanidad una historia de esta naturaleza, aunque nadie quisiera tener que vivirla, evidentemente, ¿no? Exacto. Pablo, ¿cómo te pudiste asegurar de que en realidad la esencia de tu libro iba a estar en la película? Yo tengo dos roles, el del libro y productor asociado, que es un nombre que, como dicen ellos, como dice Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida, es el nombre que encontraron para una cosa como lo define Bayona, que soy el guardián y el custodio de los personajes y la historia. Son 45 personajes. Sí, claro. Que un guardián y un custodio, y agrega reverencia absoluta. Pero el guardián y el custodio es una coincidencia porque los conozco, a la mayor parte. Y a los que no los conozco los fui conociendo. En la elaboración del libro, claro. Con los años. Y en el correr de la película estamos en el 2016, rodamos con los sobrevivientes en el 2018 50 horas en formato cine y otras 50 en audio. Entonces, es muy coral, Victoria, esto. Y si yo tenía dudas de que el espíritu no se estaba reflejando, ese era mi rol. Por eso, no podía desviarse. Estar ahí presente, más allá del cargo inventado, o llamarlo como quieras, que le hubieran puesto. Bayona, Belén y Sandra me querían acá atrás, acá en la espalda, susurrándole al oído. ¿Puedo apuntar algo? Sí, cómo no. Porque me parece que ahí hay un doble mérito. Hay un mérito de Pablo, indudablemente, por haber custodiado esa esencia, que al final está en la película y está todo esto interesante que contaba. Pero hay un mérito grande también de Bayona como director de ir por ese lado, porque tú lo contabas en el relato del inicio. Habíamos tenido ya una película en la gran pantalla que no había ido por ese... que también es una opción. La opción artística, estética y de producción de esas 50 horas, más otras 60, más vuelvo a Uruguay, más me quedé con que hay que volver a doblar la voz del actor argentino para que parezca más uruguayo, es el mérito del custodio, pero es el mérito de alguien que se da cuenta que tiene que haber un custodio de la historia y creo que ahí... habla de respeto, ¿no? De una gran sensibilidad por parte de Bayona. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque en todas esas horas que tú acompañaste ese rodaje, ¿no? Que no es lo mismo escribir un libro sentado detrás de un escritorio, de una computadora, a acercarte a lo que lo más cerca que pudiste llegar a la experiencia fue estar allí, mientras se filmaba. La recreación de escenas, la recreación de momentos. ¿En algún momento te pasó, Pablo, de decir, me quedé corto o estoy entendiendo mucho más? ¿No? O sea, ¿se vienen cuántos libros más? ¿Se vienen cuántos? Porque es muy posible que te hayas abierto a impactos mayores estando allí. Sí, sin duda, particularmente los 6 meses, los 4 meses en la montaña, en plena pandemia, fue un infierno. O sea, en mi escala, y en la escala de los actores y de los técnicos, éramos 320, se reprodujo en otra escala la Sociedad de la Nieve. O sea, se reprodujo un infierno. Cada día era
esto cualquiera te lo puede decir, y lo ha dicho Jota, y lo ha dicho Belén, y lo ha dicho, arrancamos la filmación, y Jota al día antes, llegamos un domingo a Sierra Nevada, arrancamos a rodar el lunes, y me llama a las 6 de la tarde y me dice, estoy con COVID. Pero ya había pasado, Victoria, desde el 2016 estaba por caerse el proyecto todos los días, porque era muy grande, claro, muy ambicioso, en español y en uruguayo. Y es, como decía Facundo, terminamos de doblar acá en Vivache, en el Palacio Salvo, para que ni una palabra no fuera en uruguayo. Tuvo por caer permanentemente. Que la tarde anterior, al lunes que empezamos a hablar, 320 personas en una montaña, con nieve, me llama, estoy con COVID. Dice, pero no puede ser. Digo, no puede ser que caiga, pero no te preocupes que voy a estar ahí. Y estaba él en una caseta, yo dije, pero esto se puede, es legal. Digo que sí, está en una caseta, aislado, y llenaron el set de megáfonos y empezamos el rodaje con la voz de ultratumba. Estaban casi todos los actores enfermos, con dobles. Así, entonces arrancamos, mi corazón era, yo dije, de acá no, yo no vuelvo a Uruguay vivo, no sé cómo voy a volver, pero si arrancamos de esta manera, ¿qué nos espera? Y Jota, además, durante los 2 meses que hicimos de rodaje en Barcelona, Victoria Facundo nos decía todos los días, que yo lo sabía, y era imprescindible, miren que vamos a sufrir. Los actores iban a perder peso todos los días porque se rodó en forma cronológica. Nos vamos a aparecer en algo, aunque sea una micra, a lo que vivieron los chiquilines en el 72. Y eso es un requisito sine qua non, porque si no tenías eso, no sabés de qué estás hablando. Ya no sabemos de qué estás hablando porque nunca vamos a saberlo del todo, se supone. Pero no, hay maneras de acercarse. Y fue muy honesta todo el trabajo que han hecho, tanto para escribir el libro como para rodar la película. Supongo que eso lo agradece, ni que hablar, los sobrevivientes, las familias, pero sobre todo el público en el mundo, que vuelve a tomar contacto con esta historia a través del éxito que ha logrado la película, y que de alguna medida resignifica la historia, porque hasta la el lugar que se elige para narrarla también es de un gran acierto en cuanto a sensibilidad, ¿no? Porque la premisa era, teóricamente iba a ser para los 50 años, la película se postergó. A los 50 años era obligatorio que estuvieran los 45. Sí. Acá es una historia donde la consigna es hay 16 vivos porque hay 29 muertos. O sea, hay 19 que no volvieron. Eso es irrepetible. ¿En qué circunstancia de la peripecia humana ocurre que hay 16 vivos gracias a la generosidad de 29 que no están? Entonces, 50 años después era parte de lo uruguayo, en español, con actores que ninguno fuera demasiado con una gran trayectoria para que tuviera esa coralidad. Claro, no, y además también que nada se robe el protagonismo de lo que fue la propia hazaña. ¿Cambia si ganamos un Oscar o no? A los dos. ¿A la hazaña le cambia? Para mí no, porque en términos institucionales, y ahora también hablando un poco desde la agencia, el impacto que ha tenido en el sector audiovisual uruguayo, en la industria audiovisual uruguaya. Ya se ganó mucho con eso. Ya se ganó mucho. Claro. El Oscar podría ser, como se dice, la frutilla de la torta, pero la torta sin frutilla también es una torta, y esto ha derramado ya muchísimo, muchísimo. Y, perdona, pero te voy a dar una cosa que no sea petulante, pero yo lo que digo es, si nos dan el Oscar a la película internacional, independiente del maquillaje y peluquería, es que el votante entró en esta liga emocional. Yo creo que ahí yo creo que esto es superador para todo. Podemos hablar del mundo, porque hay 170 millones de personas que la vieron. Podemos hablar que es un fenómeno del mundo. Sí. Entonces yo creo que si nos dan que no es nada, pero es un homenaje, es que se empieza a valorar la liga emocional, la liga de superación emocional, que es lo que esta película trae. Muy bien. Y creo que una cosa, perdón, pero porque tiene que ver con esto y con tu inicio también. Es una historia, la película, que quienes la vieron, estos 170 millones, cuando terminan de verla, quieren más. Y un poco lo traigo también a este especial. Este especial empezó a revivir porque hay gente que terminó de verla en distintos puntos del planeta y dice, pará, me quedó algo emocional, me quedó una agitación linda de esto, y buscan, y en esa búsqueda también estos eslabones de la cadena que van para atrás empiezan a aparecer como el especial, ¿no? Entonces también eso habla de lo que genera la historia, en el que la ve que quiere seguir hurgando en ella. ¿Es acertado entonces hablar de que aún medio siglo después se sigue resignificando esta hazaña? En la memoria de los protagonistas, pero sobre todo en quienes toman contacto con la historia.
por segunda vez, por tercera vez, por primera ni que hablar. Yo creo que es una ventana a lo mejor del ser humano. O sea, es en este mundo azaroso, como ha sido la vida, la historia de la hazaña de la libertad, o la hazaña de la conciencia. Cada vez tenemos más conciencia. Bueno, esto empujó la historia hacia la conciencia, hacia la generosidad, hacia la donación de órganos que no existía. Entonces, el hecho de que la estén viendo 170 millones de personas, que los jóvenes estén enganchados, a mí me da un tremendo optimismo. O sea, me habla bien del ser humano. O sea, el ser humano con esos gigantescos vehículos que tenemos hoy, que son el streaming, más las redes sociales con internet, es como un vehículo al que le faltaba un pasajero. Cuando viene el pasajero adecuado, se montan todos en ese vehículo. Hablando de vehículos, ¿sabías que el especial que tú condujiste justamente en el 2012 tuvo por YouTube unos 5 millones y pico de visitas? Charlábamos internet, ahora. eso es internet. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos y presentamos juntos, ¿les parece? Para que podamos revivir lo que fue ese programa especial de la hazaña humana más increíble jamás contada.